Bien, el paso 5, que es el diseño de la muestra, está conformado por 5 pasos. Una vez que nosotros tenemos diseñado el instrumento de medición y que hemos hecho la validez interna de ese instrumento de medición, ¿qué cosa es la validez interna? Pues obtener el punto de vista de algunas personas que puedan tener alguna experiencia en el desarrollo del tema o en la aplicación de encuestas, para que dé el visto bueno de que todos los contenidos de la encuesta están correctamente planteados y que la manera en la que las preguntas están redactadas son correctas. Esa es la consistencia interna. Entonces, una vez que hemos dado el visto bueno de la encuesta, el siguiente paso es precisamente diseñar la muestra. Y los 5 aspectos que conforman este apartado es: 1, definir la población. Estos 5 puntos en el documento del proyecto y en el diseño de toda esta parte, pues debemos de dejarlos claramente establecidos. Entonces, el punto número 1, que es definir la población, está conformado por 2 elementos: el elemento muestral y la unidad muestral. ¿Qué diferencia existe entre ellos? El elemento muestral es la persona que va a tener la información, y la unidad muestral es en dónde se localiza la persona que va a tener la información. Así que al momento de definir la población, yo debo de dejar claramente establecido en dónde es que están ubicados los clientes, en el caso de un estudio de mercado, y quién es puntualmente la persona que tiene la información que yo busco. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un estudio de mercado para el consumo de agua en garrafones en la ciudad de Morelia, pues la unidad muestral son las colonias de la ciudad de Morelia, y el elemento muestral son las amas de casa, porque ellas son las que tienen la información relacionada con el uso y con el consumo de agua en garrafón en el hogar. Entonces nosotros tendremos que definir en la población esos 2 elementos. Después, el punto número 2 es la determinación del marco muestral, y ese marco muestral es una lista. Bien puede ser una lista de clientes, una lista de votantes si estamos hablando de procesos electorales, una lista de teléfonos si acaso la población son personas que tienen teléfono, o bien un mapa en el que yo tengo ubicado geográficamente a las personas a las cuales yo les voy a aplicar el estudio. Después, el paso número 3 es el tipo de muestreo, el cual vamos a explicar un poco más adelante. Y tenemos 2 posibilidades en tipo de muestreo: o hacemos un muestreo probabilístico o hacemos un muestreo no probabilístico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Desde el punto de vista técnico, tendríamos que definir que el muestreo probabilístico es aquel en el cual todos los elementos del universo tienen cuando menos una oportunidad conocida de ser seleccionados. Y un muestreo no probabilístico es cuando no todos los elementos tienen cuando menos una oportunidad conocida. Es decir, si yo tengo en una lista a todas las personas que están conformando mi mercado, o yo tengo perfectamente ubicados en un mapa a todas las personas, entonces yo podría pensar en llevar a cabo un muestreo probabilístico. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre la intención de los votantes en el estado de Michoacán, pues yo podría disponer de todo el listado de personas con credencial para votar, y entonces estaríamos hablando de un muestreo probabilístico. Si yo voy a hacer un muestreo aparte para identificar cuál es la opinión que tienen mis clientes sobre el producto o el servicio, o cuál es el nivel de servicio que yo le estoy dando a mis clientes, pues yo tengo una lista de todos mis clientes, y entonces estamos hablando de un muestreo probabilístico. Pero si yo quiero hacer un estudio sobre el consumo de refresco en la ciudad de Uruapan, pues yo no voy a tener ubicados a todos los que consumen refresco en una lista o en un mapa. Así que estamos hablando de un muestreo no probabilístico. Básicamente esas son las 2 diferencias. Y nosotros tendremos que especificar claramente qué tipo de muestreo vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto. El paso número 4 es definir el tamaño de la muestra, que también vamos a explicar un poco más adelante. Y el paso número 5 es la selección de los elementos. Pero vale la pena que comencemos a definir primero cuál es el concepto de una muestra.
Si yo les preguntara qué es lo que estamos viendo en esa fotografía y ustedes ven la fotografía a 20 centímetros de distancia, probablemente tendrían dificultad para identificar que se trata de un rostro. Pero si esa misma fotografía la ven a 3 metros de distancia, alcanzan a percibir que es un rostro. Pero si yo les pregunto de qué color tiene los ojos, pues ya no sabemos. O si es hombre o mujer, pues ya no estamos tan seguros. Esa fotografía sería como el equivalente a hacer una muestra con un nivel de confianza del 80%. Si yo acerco el detalle y veo esa fotografía, entonces yo podría tal vez definir que se trata de un hombre y que aparentemente está sonriendo, pero yo no podría afirmar de qué color tiene los ojos. Eso sería como un muestreo con un nivel de confianza del 85, tal vez 90%. Ahí yo alcanzo a percibir que tiene la barba afilada, que aparentemente se peina como si fuera librito de partido en medio, que está sonriendo, que aparentemente tiene la ceja poblada, que pudiera tener las orejas descubiertas, pero sin embargo yo sigo sin poder afirmar de qué color tiene los ojos. Y ese sería como un nivel de confianza del 95% en un muestreo. Y la diferencia entre un muestreo y un censo es que en el censo yo le pregunto absolutamente a todas las personas que forman parte de mi mercado, y obtener un censo es como si yo tuviera una fotografía. El problema cuando estamos haciendo estudios de mercado es que yo no tengo la posibilidad económica de preguntarle absolutamente a todas las personas que están formando parte de mi universo de clientes. Por ello es que yo requiero un muestreo con un nivel de confianza del 95%, o con un nivel de confianza del 85-90%, o con un nivel de confianza del 80%. Casi siempre tenemos complicaciones para determinar, bueno, cuál es el nivel de confianza más adecuado para un proceso de muestreo. Pues depende de la información, depende de la decisión, que quieres tomar con esa información. Si con eso te basta, pues haz un muestreo con el 80%. Si tú lo único que quieres conocer es la tendencia del mercado, tener alguna idea de cuáles son sus hábitos y preferencias de consumo, con un 80% es más que suficiente. Pero si tú quieres tomar una decisión de invertir una cantidad considerable de dinero, pues entonces tal vez valga la pena que tengas ese nivel de detalle. Y entonces estaríamos hablando de un nivel de confianza del 95%. Ahora, ¿cuál es la importancia del muestreo? Pues que yo tenga la capacidad de repartir lo más uniformemente posible la muestra. ¿Como para qué? Como para que las personas a las que yo les voy a aplicar la encuesta sean representativas, lo más representativas posible del total de las características de la población. Hagan de cuenta que nosotros tenemos una canasta de naranjas, y de esa canasta de naranjas yo quiero determinar si todas las naranjas están en buen estado, si sirven o si ya se están echando a perder. Si yo tomo solamente 3 naranjas de las que están hasta arriba y esas naranjas están en buen estado, sería muy riesgoso concluir que toda la canasta de naranjas esté en buen estado solamente porque agarré 3 de las que están hasta arriba, o viceversa. Si toca la de malas, que tomo 3 naranjas que ya no sirven, pues sería igualmente riesgoso concluir que todas las naranjas están ya en estado de descomposición. Como para yo poder afirmar que las naranjas están bien o están mal, pues tengo que tomar de diferentes partes de la canasta. Ese sería como el comparativo más sencillo para poder entender el concepto del muestreo y de la representatividad estadística. El muestreo probabilístico tiene 4 diferentes opciones: azar simple, sistemático, por áreas y estratificado. El concepto de azar simple es como si yo tuviera en un papelito todos los nombres de mis clientes. Yo meto a todos los nombres en una copa de vidrio y voy sacando cada uno de ellos para ver a cuál es al que le voy a aplicar la encuesta. En el muestreo sistemático yo tengo que dividir el tamaño del universo entre el número total de encuestas que debo de aplicar, y entonces yo ahí determino a quiénes son a los que yo debo aplicar la encuesta. Un poco más adelante hagamos un ejercicio de sistemático. Y después el muestreo por áreas,
De Morelia, por ejemplo, yo selecciono al azar las colonias en las que voy a aplicar las encuestas. De las colonias yo selecciono al azar las manzanas. De las manzanas selecciono al azar las casas y de las casas selecciono, por ejemplo, todas las que terminan en número 3. Entonces eso sería por áreas. Y si yo voy a aplicar un muestreo estratificado, entonces yo puedo determinar que sea por sexo, por nivel socioeconómico, por nivel de estudios, por nivel de ingresos, etc. Vamos a hacer algunos pequeños ejemplos de muestreo probabilístico de estas 4 opciones. El primero de ellos, que es el azar simple, hagámoslo con un ejemplo muy sencillo que nos permita dejar claro el concepto solamente. Si yo tengo 30 personas o 30 alumnos o 30 localidades o 30 clientes, lo que sea, 30, el tamaño total de mi lista es 30 y yo necesito hacer una muestra de 5, esas 5, yo lo que hago es que saco un número aleatorio que va a estar entre el 1 y el 30. Y de manera totalmente aleatoria, mediante azar, yo determino que a las 5 personas a las cuales yo les tengo que preguntar son a esas personas en la lista. Así que yo le tengo que preguntar a la persona que está en el número 2, a la persona que está en el número 9, a la persona que está en el número 11, a la persona que está en el número 18 y a la persona que está en el número 28. Y esas son las personas a las cuales yo les voy a aplicar la encuesta. Ese es el azar simple. El siguiente de los conceptos, que es el sistemático, si yo tengo que aplicar 5 muestras, entonces yo selecciono al azar el primero de ellos. Y vuelve a ser un número aleatorio entre el 1 y el 30. Entonces, el primero de ellos es el 11. Y después, para yo determinar cuáles son los que siguen, mi n mayúscula es igual a 30. Mi n minúscula es igual a 5, porque son 5 las encuestas que yo tengo que aplicar. Así que de manera sistemática yo tendré que aplicar cada 6 en la lista. Y si el primero es el 11, el siguiente es el 17, el siguiente es el 23, el siguiente es el 29, el siguiente, yo no tengo una lista de 35, el último es el 30, entonces yo tendría que ir al número 5 para cumplir con el criterio de cada 6. Así que yo tendría que preguntarle al número 5, al número 11, al número 17, al número 23 y al número 29. Y ese sería un diseño de muestra sistemático. El siguiente de ellos, que es por áreas, yo tendría que seleccionar, aplica exclusivamente en una cuestión geográfica, a cuáles de estas áreas yo voy a aplicar la encuesta. El criterio es muy similar. En los proyectos que nosotros estamos desarrollando, pues en ninguno de los casos seguramente va a ser por áreas, salvo que en algún diseño de alguna ruta de distribución yo tenga, por ejemplo, 5 zonas de la ciudad.
en esas 5 zonas de la ciudad. Esos son mis clientes en cada una de las zonas de la ciudad. Así que mi número total de clientes son 1055, y de esos 1055 proporcionalmente están distribuidos mis clientes de esa manera. Así que yo aquí acumulo el 100%. Y si yo tengo en la zona 1 el 14% de mis clientes, en la zona 2 el 33% de mis clientes, etcétera, y yo tengo que aplicar, por ejemplo, 120 encuestas, pues entonces por área, las encuestas que yo tengo que aplicar en la zona 1 serían 17, y en el resto de las zonas, esas serían las encuestas totales que yo tendría que aplicar. Ese sería el concepto de por áreas. Y después, el estratificado. Si yo en ese listado tengo distribuidas de esa manera hombres y mujeres, entonces yo determino cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay, y de mi listado total yo tengo que son 15 hombres y 15 mujeres. Así que yo tengo el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Así que si yo tengo que aplicar 120 encuestas, yo le aplico 60 encuestas a hombres, 60 encuestas a mujeres, segmentando por tipo de cliente. Si yo tengo clientes tipo A, clientes tipo B y clientes tipo C, el 60% de mis clientes son tipo C, el 30% de mis clientes son tipo B y el 10% de mis clientes son tipo A. Yo puedo seguir el criterio de hacer un muestreo estratificado y aplicar 10% de mis encuestas a clientes tipo A, 30% de mis encuestas a clientes tipo B y 60% de mis encuestas a clientes tipo C. Ustedes tendrán que pensar si tienen una lista de todos los clientes en los cuales vamos a aplicar el estudio, entonces o lo hacemos por azar simple, o lo hacemos sistemático, o lo hacemos por áreas, o lo hacemos estratificado, el que más convenga. Y el criterio de poder hacer una muestra es que queden repartidos lo más uniformemente posibles las encuestas en todo el mercado, que no vaya a tener algún sesgo o alguna tendencia de pues estos clientes me quedan más cerquita, les pregunto a estos porque me quedan más cerquita. Eso pudiera llevar algún sesgo. Si yo hago una muestra, esa muestra me garantiza la homogeneidad de los datos y por lo tanto las conclusiones pueden tener mucha mayor calidad al haber sido seleccionados de manera aleatoria. Vamos a ver algún pequeño ejemplo de cómo es que diseñamos una muestra. Yo aquí tengo un listado de 523 alumnos de una escuela en la ciudad de Zitácuaro. Si yo tengo que aplicar 20 encuestas ahí, entonces yo selecciono un número aleatorio entre 1 y 523 y a ellos son a los que les tengo que aplicar la encuesta. Así que para rescatar los nombres, yo tengo que aplicarle a esas personas.
que son las que corresponden en esa lista. Ese es el paso número 5, selección de los elementos. Esos son los elementos a los que yo les tengo que aplicar la encuesta. Ahora, ¿de dónde yo determino, por ejemplo, que tengo que aplicar 20 encuestas? El tamaño de muestra sigue básicamente 3 criterios. Si yo voy a hacer una muestra para medias, si yo voy a hacer una muestra para proporciones o si yo voy a hacer una muestra para poblaciones finitas. ¿Cuál es cada uno de ellos? Si la respuesta principal es ¿consumes refrescos sí o no? Va a haber un porcentaje que me va a decir que sí y un porcentaje que me va a decir que no, y entre ambos me van a sumar el 100%. Esa es una proporción. ¿Qué porcentaje dice que sí? ¿Qué porcentaje dice que no? ¿Qué porcentaje está satisfecho con el servicio? ¿Qué porcentaje está insatisfecho con el servicio? Si la respuesta principal de mi encuesta es algo de ese tipo, yo necesito utilizar la fórmula para proporciones, la cual está en la parte inferior derecha. Pero si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuánto gasta en promedio? Y esa es la pregunta fundamental. Entonces yo tengo que diseñar una muestra para medias que esté en la parte superior izquierda. Y si yo tengo una población menor a 10,000, entonces estamos hablando de una población finita. Si mi lista de clientes es menor a 10,000, entonces la fórmula que yo tengo que utilizar para el tamaño de muestra es esa, en donde N es el tamaño de muestra, Z es el nivel de confianza, P es la proporción, Q es la no proporción, N es el tamaño del universo, E es el error, que son las variables que intervienen ahí. P y Q deben de dar siempre la unidad, es decir, si yo tengo 50% que sí me compran, sería P, pues el 50% no me compran, sería Q. Z, que es el nivel de confianza, corresponde a qué tanto yo voy a confiar en el muestreo, muy similar al concepto que les expliqué con las fotografías. Y el error, ahí hay que tener mucho cuidado porque es muy común confundirnos. El nivel de confianza y el error no forzosamente deben sumar 100%, porque generalmente decimos, bueno, pues si mi nivel de confianza es 95%, mi margen de error es del 5%, y si mi nivel de confianza es del 90%, mi margen de error es del 10%. No, el nivel de confianza se refiere a qué tanto voy a confiar en que la muestra va a ser representativa. Y el error se refiere a un error humano en todo el proceso de campo, equivocarme al registrar una respuesta, equivocarme al capturar una respuesta, equivocarme en todo ese proceso que va desde el levantamiento de datos hasta el análisis estadístico. Entonces, uno se refiere al error al error muestral o al nivel de confianza, que es Z, y E se refiere al error humano en el trabajo de campo. En este archivo de Excel que tienen en la plataforma, entonces, si yo voy a utilizar la fórmula de proporciones, yo aquí digo, yo quiero un nivel de confianza del 95%. Mi proporción es del 50%, por lo tanto mi no proporción es del 50% y mi margen de error es del 5%. Eso quiere decir que yo tengo que aplicar 384 encuestas. Entre más certeza tenga de las cosas, menor es mi tamaño de muestra. Si yo estoy seguro, por ejemplo, que el 80% de las respuestas va a ser que sí compraría determinada marca, pues entonces mi número de muestra disminuye. Si yo estoy seguro en un 90% de las respuestas, disminuye. Y si yo estoy totalmente seguro de la respuesta, pues el tamaño de muestra es 0. Si yo no tengo idea, es como un volado, no sé si va a ser águila o sol, el tamaño máximo de encuestas que yo tendré que aplicar son 384. ¿Puedo aplicar más de 384? Pues sí, si yo quiero un nivel de confianza del 97%, aplico 471.
Si yo invierto muy fuertemente en la capacitación de los encuestadores y cuido mucho el proceso estadístico y yo tengo un nivel de error del 3, pues tengo que hacer 1308. El asunto es costo. Si yo aplico 1308 encuestas, mi costo es 196,220 pesos. Si yo quiero un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5, mi costo es 57,621. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, lo que determina el tamaño de muestra no es propiamente la confiabilidad estadística, sino un aspecto económico. Muchas microempresas, pequeñas empresas, la verdad es que no tienen 57,000 pesos para hacer un estudio de mercado. En muchas ocasiones con los 57,000 pesos pones el negocio. Pues no hagas un estudio de mercado, no hagas un muestreo, ponlo y a ver si funciona. De cualquier manera te vas a gastar 57,000 pesos. Y la enorme diferencia entre hacer el estudio de mercado y poner el negocio es que el estudio de mercado te va a decir lo que las personas harían, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y si tú pones el negocio con esos 57,000, pues entonces lo que tienes es la realidad de lo que las personas verdaderamente hicieron. Entonces, en muchas ocasiones el problema es económico. Si yo quiero un nivel de confianza del 85 o tal vez del 80%, y yo no tengo idea de qué es lo que está sucediendo en el mercado, si yo no tengo idea de lo que está sucediendo en el mercado y aplico 164 encuestas, yo estoy teniendo eso. Y ustedes podrían decir, uy, pero es que eso, pues ¿de qué sirve? Bueno, pues más vale encender un cerillo que maldecir las tinieblas. De no tener idea a tener una pequeña idea, pues ustedes díganme qué cosa es preferible. Ahora, entre más certeza tengo, menor es el número de encuestas que tengo que hacer. Así que nuestro punto de partida sería pensar probablemente en hacer 164 encuestas como un tamaño de muestra inicial. Un poco más adelante, cuando vayamos viendo la parte del análisis estadístico, yo con las primeras 40 encuestas, por ejemplo aquí, en este ejemplo, con las primeras 40 encuestas yo puedo ver, realizó cambio de llantas en los últimos 12 meses, el 59.4% me dijo que sí. Ese sería mi P. Si yo comienzo inicialmente con 384 encuestas para un nivel de confianza del 95% y con las primeras 40 yo identifico que el 59.4% me dijo que sí, al último yo ya no tengo que hacer 384, con 371 basta. En este caso yo hice 381, lo cual quiere decir que yo estaría teniendo un nivel de confianza del 95.3%. Con esa P de 59.4, con la Q de 40.6, y como yo hice 381 encuestas, mi nivel de confianza es del 95.30. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo poblaciones finitas? Vamos a suponer que mi listado total de clientes son 450 clientes y yo quiero un nivel de confianza del 80% y me ubico en P50 y Q50. Pues entonces yo tengo que hacer una encuesta a 121 clientes de los 450. Y si tengo 100 clientes, pues les tendría que preguntar a 62 para tener un nivel de confianza del 80. Si yo quiero un nivel de confianza del 95, le tendría que preguntar a 80 de 100. Pues si le vas a preguntar a 80, pregúntale a los 100 y ya no tienes un muestreo, tienes un censo. Así que nosotros tendremos que determinar cuál es el tamaño de muestra que tenemos que aplicar para nuestro estudio con la utilización de estas fórmulas.
Y ya que yo tengo identificado que tengo que aplicar 80, a partir de mi listado total de clientes, yo selecciono con cualquiera de los métodos que dijimos cuáles son los 80 a los cuales yo les tengo que preguntar. Ahora, ¿qué sucede si yo no tengo ubicados a todos mis clientes en un listado o en un mapa? Pues entonces tendríamos que hacer un muestreo no probabilístico. Y ese muestreo no probabilístico igualmente tiene 4 opciones. O es un muestreo por conveniencia, o es un muestreo por juicio experto, por cuota o por bola de nieve. ¿Cómo funciona el de conveniencia? Pues pregúntale a quien te encuentres, a quien más te convenga preguntarle. Si es por juicio experto, alguien dice, pues ve, pregúntale a este y aquel porque me interesa su opinión, pero debe haber algún experto que seleccione a partir de su criterio y a partir de su experiencia a quienes les tiene que preguntar. O si yo voy a hacer un muestreo por cuotas, pues yo le digo a las personas que me están aplicando la encuesta, pues tengo que ir a hacer 25 encuestas a la colonia Chapultepec. Vete a la colonia Chapultepec y pregúntale a los primeros 25 que te encuentres. Y el de bola de nieve es un proceso como de recomendación. Si yo tengo problema para identificar a todas las personas que son parte de mi segmento y tengo identificado a uno, yo voy y le aplico la encuesta a esa persona y le pido a esa persona que me recomiende a alguien más. Ese es el concepto de bola de nieve. Así que si en nuestros proyectos no tenemos un listado o un mapa como para pensar en esos muestreos, azar simple, sistemático, por eso estratificado, tendremos que pensar por conveniencia, por juicio experto, por cuota o por bola de nieve, cualquiera de los 4. Entonces el paso 5 es el diseño de la muestra, el cual pues tendríamos que tener listo en la próxima semana para pasar ahora sí al proceso de campo, que es la aplicación de las encuestas. Pero para llegar a esa parte de la aplicación de las encuestas, yo necesito tener perfectamente identificados los elementos, a quiénes son a los que les voy a preguntar. Y para ello necesito determinar el tamaño de muestra, el tipo de muestreo y comenzar a documentar todo eso a partir de esos 5 puntos. Así que yo esperaría pues en los próximos 3 o 4 días la definición de esos 5 aspectos como para tener la certeza de que el diseño de muestra está listo y estemos en posibilidad de aplicar el trabajo de campo.